Acusar sin pruebas. Es un típico día en la casa de esta familia, en la que es una costumbre criticarse y acusarse. Camila, devuélveme ya mi suéter verde. ¿Qué decís, nena? Solo tengo nada tuyo. Mamá, decide que me lo den. Siempre me sacan la ropa sin permiso. Yo no te saqué nada. Estoy segura de que fuiste vos. Sí, Karina, fue Camila, yo la vi. No mientas, Luis, mamá, que no mientas. Yo te vi, ayer lo estaba sacando sin permiso de su habitación. ¿Viste? Yo sabía que había sido vos. Bueno, basta, te acompaño. ¿Esto es lo que estás buscando? Lo dejé acá hace una semana. Me hubieras obedecido cuando te dije que lavaras la ropa, lo habrías intentado antes. Así que me viste sacarlo escondidas ayer. ¿Ves que eso es un mentirazo? Bueno, basta. Mamá, alguien sacó el anillo que me regaló la abuela. ¿Quién sacó el anillo? Por acá alguien estaba buscando cosas para vender y comprarse una Play. Ayer la vi a Jorgelina en actitud sospechosa revisando tus cosas, Nico. Chicos, es serio. ¿Quién agarró el anillo? Mamá, es el recuerdo más importante que tengo de la abuela. No te preocupes, cuando vuelvas de la escuela, lo vamos a buscar. Ahora, todos a la escuela. Hace tarde. Pobrecito Nico, está re triste desde que desapareció su anillo. Yo estoy segura de que fue Luis. Está como desesperado por conseguir plata para esta consola. Y no sabemos que el anillo de la abuela vale mucho. Para mí, más que por el valor económico, desapareció por el valor sentimental. ¿Qué quieres decir? ¿Viste la graciosa que se puso mamá cuando Nico dijo que el anillo había desaparecido? Enseguida cambió de tema y nos mandó a la escuela. ¿Decís que mamá se lo robó? No diría robo, pero mamá nunca ha entendido por qué la abuela le dejó el anillo a Nico y no a ella, que era su hija. Papá tampoco estuvo nunca de acuerdo con que un nene tan chiquito tenga algo tan valioso. Por ahí se pusieron de acuerdo y decidieron guardárselo hasta que sea más grande. No sé, para mí fue Luis. ¿Buscamos en sus cosas? ¡Vamos! Cuando María siempre le pedía a su amigo, cuando tenía una cosa, y Víctor luego la quería contar a los amigos. Por ahí le camino como un vestido y me sacó por los campos. Aunque es verdad que Luis está obsesionado con esa Play. A mí me pidió plata varias veces para comprarla. Para mí que lo sacó... ¿Estabas hablando de mí? Ya sé, dicen que yo robé el anillo. Les juro que yo no fui. Pueden revisar todas mis cosas. Vais a ver que no encuentran ni anillo, ni plata, ni nada raro. Seguro que fue Camila. Ella tiene la costumbre de sacar las cosas de los demás sin permiso. Ya todos saben por qué. Ya todos saben por qué estamos acá, ¿no? Pasaron días desde que el anillo desapareció y todavía no hay novedades. Por lo tanto, le vamos a dar la oportunidad a quien lo sacó de devolverlo sin que sepamos quién fue o quiénes fueron. Sí, quizás fue más de una persona. Parece que todos somos sospechosos. Bueno, voy a apagar la luz y quien lo tenga lo voy a dejar encima de la mesa, sin que nadie lo vea. Cuando prenda la luz, Nico vuelve a guardar y fin del asunto. ¿Y el anillo? Acá está. ¿Qué? ¿Lo tuviste vos todo el tiempo? Sí, la había escondido. ¿Y por qué nos dijiste que había desaparecido? Para mostrar cómo son, porque siempre hacen lo mismo. En estos días todos se acusaron con todo, sin pruebas, y no había sido ninguno de ustedes. Espero que la próxima vez averigüen antes de pasar mal de todos y todo.